Hola amigos, bienvenidos a Seven Drums. Mi nombre es Seven Sui Rodríguez. En la clase de hoy nos acompaña de nuevo nuestro gran amigo Daniel Truco. ¿Qué tal, Daniel? Daniel nos va a contar cómo debemos calentar y estirar antes de ponernos con nuestro instrumento y después. Sin más, adentro con la intro. Mira amigos, hemos decidido contar con la ayuda de un especialista como es nuestro amigo Daniel Truco, donde nos va a recomendar pues lo que serían ejercicios para antes, durante y después de finalizar el ejercicio físico, como es tocar la batería. Entonces, Daniel, cuando quieras, cuéntanos un poquito cómo vamos a dividir el vídeo, qué secciones vamos a ver. Y bueno. Pues sobre todo lo que vamos a dedicarnos hoy va a ser eso, a la parte del calentamiento, a lo que podríamos hacer durante la actividad, durante el concierto, tocar la batería, y al finalizar qué deberíamos de hacer para intentar evitar lesiones. Antes de comenzar la actividad, digamos la parte de calentamiento, nos lo vamos a imaginar un poco para intentar entenderlo, nos vamos a imaginar el cuerpo como si fuese un tejido elástico, que a fin de cuentas es lo que es. El músculo, el tendón, los nervios son tejidos elásticos y como tal, cuando tú aumenta su temperatura, su capacidad elástica aumenta, por lo que tiene menos probabilidad de romperlo, ¿no? Esto sería el planteamiento más tradicional. Entonces lo que vamos a hacer es hacer ejercicios de movilidad. Vale. Yo siempre recomiendo que para antes de hacer una actividad, lo esencial es ejercicios de movilidad. Poco a poco vamos a ir aumentando la complejidad y la intensidad del ejercicio, para que cuando nos pongamos a ello, a tocar la batería, tengamos menos probabilidad de tener una lesión. Vale, pues comenzamos con el miembro superior. Brazos. Lo esencial, vamos a empezar digamos de más distal a más proximal, que se dice. Vamos a comenzar con calentamiento de muñeca. Y ya que estamos con ello, pues combinamos ejercicios con los dedos. Así como... Sencillito, sí. Simplemente lo que queremos es intentar mover las articulaciones en todo su rango articular. ¿Vale? La muñeca, así la calentaríamos. Yo siempre recomiendo que para una zona para calentamiento dediquemos por lo menos 20-30 segundos a cada segmento, de ahí para arriba. Lógicamente aquí no vamos a estar tanto tiempo con cada cosa, pero bueno, simplemente tengo la idea. Muñecas, ¿vale? Sería eso. Siguiente, iríamos ascendiendo, pasamos el codo. El codo, el movimiento principal es la flexoextensión, pero no podemos olvidar que luego también tiene un movimiento que se llama la pronosupinación, ¿vale? Que eso es un movimiento combinado de codo y muñeca. Entonces yo lo que hago para calentarlo, o lo que recomiendo, sería ahí. Así. Sí. Flexionar, extender codo y lo que hemos dicho de la pronosupinación, ¿vale? Lógicamente dos bracitos, lo hacemos 2 veces, ¿vale? Seguimos subiendo, la siguiente articulación que nos encontraríamos, hombro, ¿vale? De manera más sencilla lo que suele hacer la gente es simplemente elevar hombros, llevarlos hacia atrás o de atrás hacia adelante. A mí más que esto, que sí que me gustan más los ejercicios que tienen más amplitud, ¿vale? Todo el movimiento de flexión y de extensión, o sea, llevarlo típico, aquí. ¿vale? Muy conocido hacer este ejercicio. Yo comenzaría haciendo este. Si por ejemplo vamos a hacer 30 segundos cada segmento, comenzaría 10-15 segundos aquí y luego haría el movimiento completo de circunducción, que se dice. ¿Vale? Mucha gente se pone aquí la mano, queda muy chula, pero esto es lo que es, ¿vale? Yo me la voy a poner atrás. Queda más chula. ¿Vale? Hasta aquí sería miembro superior, ¿vale? Repetimos, muñeca, deditos, codos y el hombro que acabamos de hacer. Vamos a pasar, por ejemplo, a espalda, Vale. cuello, columna dorsal. Interesante el cuello. El cuello, yo cuando comienzo a hacer ejercicios de movilidad con él, por ejemplo, si comienzo a hacer círculos, digamos, lo que voy a hacer es comenzar siempre yendo hacia un lado y yendo hacia el otro. Más que nada porque si te pones a dar vueltas aquí, lo más probable es que acabes bastante mareado. Vale. Entonces mira, antes me comentaba Seven que si era perjudicial llevar la cabeza atrás. Yo no veo por qué es perjudicial.
Es más, lógicamente este movimiento es un movimiento que tú no vas a hacer mientras que estás tocando la batería. Pero ¿por qué no vas a intentar? Siempre, o sea, yo en los pocos ejercicios que he hecho y tal, sobre todo en la zona del cuello y tal, siempre ha sido como, no lo hagáis entero totalmente por el problema de las cervicales y tal, o sea que... Pero si no tienes problemas en las cervicales, no vas a proteger absolutamente nada. Pero bueno, vamos a estructurar el cuello. El primero, podemos decir que sí. ¿Vale? Tienen que ser ejercicios amplios, ¿verdad? Porque yo te estoy viendo a ti que amplios, básicamente lo que haces es muy despacio y también los estás haciendo largos. Correcto. Tened en cuenta que esto es pasar de no hacer nada a la actividad. Entonces Claro. tenemos que ir, lo que he dicho, poco a poco aumentando. O sea, que no vale la pena llegar aquí, venga, vamos aquí, y el cuello para arriba abajo, correcto. Vale. Por eso que sí, el típico que decir que no y luego posteriormente para no enrollarnos más con el cuello, lo que decía, ¿vale? Hacer círculos hacia un lado, hacia otro para no acabar mareándonos. ¿Vale? Vale. Continuamos con espalda, ¿vale? Por ejemplo, un ejercicio que hace mucha gente y que a mí me gusta bastante, ¿vale? Ahí, Aquí. muy controlado. Rotamos hacia un lado, rotamos hacia el otro. ¿Vale? Esto lo que hace es que nuestra columna rote completamente. Qué bueno. ¿Vale? Muy controlado, ¿vale? Mucha gente que lo que hace es aprovechar así, pues ya que estoy aquí hago así con la pierna y me crujo. Bueno, vamos a hacerlo muy controlado, ¿vale? Para eso ya estamos los fisios para crujir, ¿vale? Con esto digamos que tendríamos que, yo hubiésemos acabado con nuestra columna. Siempre hay más ejercicios de columna, ¿no? Podrías hacer ejercicios como si te estuvieses agachando, flexión, ¿vale? Esto es ejercicios de movilidad, ¿vale? Luego seguro que hay quien dice que me faltan cosas por decir, pero bueno, que ya son gustos. Ya son después, y también que estamos buscando algo que sea también genérico para que la gente tenga constancia de que haciendo estos ejercicios ya pueden ellos sentirse seguros a la hora de poder de sentarse en su instrumento. Y luego nos pondríamos con miembro inferior, Ujú. ¿vale? A mí el que más me cuesta, por lo menos me costaba, ¿vale? Es un movimiento, a ver qué tal te pasa a ti con esto. ¿Vale? Anteversión, retroversión de pelvis, ¿vale? Ujú. Es un gesto que yo... Eso. Claro, esto es muy malo. Yo cuando entré a la carrera pensaba que yo este gesto no le tenía, ¿vale? Es ese gesto, ¿vale? Es como si quisieses meter el ombligo Ajá. y llevar la pelvis hacia adelante. ¿Ves? Como si fuese un palo. A mí es que... Y luego todo lo contrario, sacas culo para atrás. Pero vamos, que esto es a lo mejor un poco específico, lo típico que se hace con cadera y columna lumbar. Ajá, este de aquí. Ese, por ejemplo, es el que he visto yo... Básico, Sí. ¿vale? Que queremos hacer un movimiento un poco más específico de cadera, ejercicio de flexión, ¿vale? Llevamos ahí, que es ganar movilidad, Vale. ¿vale? Rodillas, pues nada, las rodillas solo, bueno, puramente flexo-extensión lo que hace, ¿eh? Un solo gesto. Vale, una duda con eso, con las rodillas. Normalmente yo siempre he visto gente que llega hasta abajo y vuelve otra vez a subir. O sea, ¿eso afectaría a...? Sí, siguiendo con la norma que hemos hecho antes, Sí. vamos a comenzar de poco a más. De poco a más, ¿no? Si yo soy una persona que sufre de rodillas, yo comenzaría haciendo gestos muy controlados, Sí, ¿no? muy cortitos, e iría ampliando poco a poco la amplitud, ¿vale? Bajaría. Que si puede afectar si bajo aquí, siempre dicen que a partir de 90 grados de flexión, es decir, pasar de ahí a ahí, ¿vale? La presión de la rótula aumenta bastante, la rótula contra los cóndilos. ¿Que eso puede afectar? Bueno, está solo con el peso corporal. Otra cosa que me dices que lo haces con un saco de 50 kilos y me pongo a trabajar ahí. Yo no lo haría, por supuesto que no. Vale. Rodillas, ya está dicho. Tobillos, ¿vale? Aquí. Igual que hemos hecho con la mano, podemos combinarlo aunque no se vea, ¿vale? Con movilidad de los De dedillos. los dedos dentro. ¿Vale? Perfecto. Y hasta aquí digamos que sería la movilidad, el calentamiento más sencillo que podríamos hacer. Ahora vamos a ir contando cosas con respecto a la batería un poco más específico. Muy bien. Bien, antes yo le estaba comentando a Dani, que lo voy a hacer aquí para que bueno, pues él también nos dé o me diga si los ejercicios que yo estoy haciendo pues son ejercicios que son correctos, eso es. Entonces, pues bueno, básicamente yo cuando voy antes de tocar o cuando me pongo antes de estudiar, los ejercicios que suelo hacer son primero muñeca, ¿vale? Lo hago aquí durante 60 segundos, antes, ¿vale? Eso es. Más o menos. Eso es. Luego, lo que es codo, Uh-huh. bien, lo que es
el hombro, aquí. Luego ya me paso ya a lo que sería la cintura, esto por aquí. Sí. Rodillas, el ejercicio que hicimos antes también. Y el que sí que suelo utilizar bastante, que es justamente me ayuda mucho para lo que es las muñecas, la movilidad, calienta mucho lo que es el antebrazo, es un ejercicio que, bueno, que seguramente todos conoceréis, que es el ejercicio, un ejercicio, perdón, de Yo-Yo Meyers. Consiste simplemente en juntar nuestros brazos, ¿vale? Por el codo y directamente con las palmas chocando una contra otra, pues digamos que nosotros haríamos este movimiento, ¿vale? Aquí. Cuanto más abramos nosotros, pues evidentemente más tiene la movilidad. Sí, a mí este me parece bastante interesante trabajar. O sea, está guay. Aparte, yo creo que lo importante del ejercicio, ¿vale? Es el juntar bien los codos, ¿vale? Para ese momento muy específico de... Eso es. Y lo que suelo hacer es pues, ponérmelo con el metrónomo. Lo pones a 80, 90, lo vas subiendo, ¿vale? Y puedes hacerlo a lo mejor en rondas de 4 en un principio y luego subirlas a 8, es decir, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Y así vas aumentando. Eso es. Y aparte vas aumentando también un poquito el ritmo, ¿sabes? Lo que decíamos al principio, ir un poquito suave y luego ya y poco a lo poco subiendo la intensidad. lo vamos subiendo. Y otro que era muy interesante, el de la vale. Y luego, este de aquí, pues me ayuda bastante a soltar un poquito el músculo, ¿vale? Y a calentarlo. Y básicamente son giros semicirculares, ¿vale? Que pues me ayudan a calentar todo. Sí, es más un movimiento combinado de muñeca, de codo y de hombro. Sí, tanto en un lado como en otro, ¿vale? Y interesante. A mí personalmente me gusta bastante y son ejercicios que aparte nos pueden ayudar pues, antes de ponernos con el instrumento. O sea, desde aquí siempre desde Seven Drums, ya lo hicimos ya contigo en su momento, pero siempre hemos hecho mucho hincapié en que hay que calentar antes de tocar. Tocar es un ejercicio físico. Es importantísimo porque los gestos de la batería, que es lo que hablaba antes contigo, son gestos muy cortos, muy rápidos, muy repetitivos, además contra una resistencia sólida. O sea, tenemos que estar muy preparados para esos gestos y no lesionarnos, por supuesto. Claro. Pues nada, habiendo hecho esto, lo siguiente sería, o lo que yo recomendaría sería que empezásemos a hacer cosas bastante específicas con la batería, vale. ¿no? Creo que ya habéis hecho algo con respecto a progresiones. Sí, yo básicamente lo que hago antes de sentarme a la batería es las progresiones. Y a mí las progresiones me ayudan bastante, primero, a la hora de ir subiendo el nivel del ejercicio físico, ¿sabes? Como sí. Y aparte, me ayuda bastante a la concentración. O sea, al estar concentrado y irme preparando poco a poco al estudio. No llego, me siento a la bata y lo primero que hago es empezar ahí a repartir. Porque, aunque haya calentado antes, yo creo que el cuerpo funciona como si fuese una máquina, ¿sabes? Tienes que ir poco a poco subiendo. Esa idea es muy interesante porque ahora, creo que lo comenté en el otro vídeo que hicimos, se habla mucho del calentamiento cognitivo. Ajá. Que es un poco, o sea, antes decíamos, ¿no? que el cuerpo era tejido elástico, entonces que se lesiona cuando ese tejido elástico supera su límite de elasticidad. Pero la idea ahora que dicen de las lesiones, ¿no? Típica persona que sufre una rotura muscular, no es que ha habido ese momento donde se ha superado ese límite de elasticidad porque el sistema nervioso ha tenido un momento de descoordinación. Es decir, que no es algo físico, decir, he estirado el brazo y se me ha roto, sino he estirado el brazo y como mi cerebro no estaba preparado para ese gesto, no ha relajado el bíceps, por ejemplo, y lo ha rajado. Se ha rajado, pero porque no ha habido control. Entonces esto que tú me comentas es muy interesante. O sea, además que todos los músicos, es una sensación que tenemos todos antes de empezar a tocar o cuando tú empiezas a tocar, los primeros minutos no estás tan fino como estás a los 5, 6, 7 minutos. Claro, efectivamente. Es una cuestión de poner en funcionamiento todos esos circuitos que luego vamos a utilizar. Para mí yo creo que es como media hora. O sea, yo lo que le recomiendo tanto a los alumnos, tanto a los alumnos que tengo físicos como a la gente también que nos ve ahí a través de YouTube y tal, es que vamos a ver, cuando ellos se pongan a estudiar, evidentemente hay que hacer un calentamiento previo de unos 5 o 10 minutos, ¿vale?
Y luego, pues, la gente que se quiere dedicar profesionalmente a cualquier instrumento tiene que concienciarse a sí mismo de que realmente no solamente ya el hecho de que te pongas a estudiar, no, es cómo te vas a poner a estudiar para que estés mucho más cómodo. Entonces, yo desde mi punto de vista, yo hasta que no llevo mis 20 minutos, media hora de ponerme... Es que no me encuentro cómodo, claro. Y no estoy fino realmente. Bueno, Diego lo sabe, muchas veces cuando hemos estado aquí grabando cosas y tal, que hasta que no transcurren 20 minutos o 25 minutos y tal, que ya el cuerpo empieza a estar cómodo. Sí, en movimiento y tal, es que no salen las cosas, te suena todo muy, no sé, no me siento cómodo. Entonces, pues desde aquí, pues básicamente recomendaros eso, empezar poco a poco, sobre todo empezar con las progresiones. Las progresiones las tenéis aquí en Seven Drums. Luego empezar con los simples, empezar con los dobles, poco a poco ir subiendo esa intensidad y también ir subiendo las velocidades también. Y bueno, y poco a poco ir después bajando para después ponernos a estudiar coordinación, doble bombo, lo que sea, ¿sabes? Ya cosas específicas. Más complicadas. Y aparte me gusta mucho lo de la idea esta que habías comentado el calentamiento cognitivo. Eso es. En el anterior vídeo hubo gente que muchas veces nos pregunta qué significa todo ese tipo de cosas y tal. Entonces, no sé. Sí, por ejemplo, no sé, sería muy interesante. Por ejemplo, ¿no? Voy a empezar a tocar la batería. Sí. Pues antes de empezar a tocar la batería o como una parte más de mi calentamiento, empezar a imaginarme cómo son los gestos que voy a hacer. O sea, no hacerlos, no te estoy hablando de hacerlos aquí en el aire sin resistencia, no, imaginármelo cómo voy a hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, me imagino que estoy sentado en mi batería, los pies apoyados sobre los pedales. ¿Los pedales? Sí. Sí. Madre mía. Baquetas en mano y cómo va a ser el gesto, cómo voy a tener todo situado y cómo... Eso es súper interesante. Qué bueno. Y no estás haciendo nada físico, simplemente estás haciendo en tu cerebro. Sí. Y esto dicen que alta probabilidad de evitar lesiones por eso mismo. Porque ya el gesto que vas a hacer, posteriormente tu cuerpo ya se ha hecho una imagen sobre ello. Qué bueno. Muy interesante eso. Bueno, Dani, pues antes estábamos hablando de que íbamos a ver también cosas que podíamos hacer cuando estábamos tocando, lo que sea. Cuéntanos un poquillo. Durante la actividad, o sea, yo lo que recomiendo es simplemente estar atento a las señales que te da tu cuerpo. Yo estoy tocando y de repente empiezo a notar una molestia que ya deja de ser molestia, me empieza a fastidiar de verdad. Si puedo parar y, digamos, ya mi cuerpo me ha dado la alerta de que algo no está bien. Si no me deja continuar con la actividad, para. Eso es un consejo básico. Por favor, no fuerces la máquina. No vas a ganar nada. Claro. Si tú fuerzas la máquina, lo que va a pasar es que en vez de estar parado, si te has sufrido una lesión durante 2 semanas, 3 semanas, se te va a alargar el periodo, claro, de curación. Pero otro consejo muy básico es, por favor, la hidratación. Es lo que hablábamos. Bueno, el músculo se contrae y se relaja por un tema de concentraciones osmóticas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, si toda esa concentración falla mucho, eso lo sabemos todos, sufrimos los calambres, se me ha subido el gemelo, no sé qué. Que eso es básico, o sea, y eso... cualquier actividad. Aparte que a todo el mundo, es que... Además, una cosa, hidratarse no es beber alcohol, bueno, ¿vale? Ni cubata, ni nada de eso, que mola. Pero no para con el tema de la música sí, verdad que está muy relacionado, ¿no? El hecho de emborracharse mientras que tocas, pero yo no lo recomiendo porque el alcohol, uno de los efectos que tiene, bueno, voy a decir una fricada rápida, es que inhibe una hormona que se llama antidiuretic hormone, ¿vale? La hormona para no mear, sería la traducción, antidiurética, ¿vale? Entonces al inhibir esa hormona, tú lo que haces es mear más. Es lo típico, bueno, seguro que si os habéis emborrachado alguna vez, habéis tenido la sensación de que estáis meando muchísimo más de lo que estáis ingiriendo, porque realmente es lo que está pasando. Te estás deshidratando a una velocidad brutal. Qué bueno. Y eso, claro, combinado con el esfuerzo que te lleva las baterías a la hora de tocar, bomba. Cóctel. Cóctel total. O sea que, recordar, hay que beber agua. Agüita fresca. Otra cosa que podemos hacer durante la actividad, prestar atención a la posición, ¿vale?
lógicamente, si tú mantienes una articulación en la misma posición, estoy pensando en la espalda, ¿vale? Si tú mantienes una articulación, bueno, un conjunto de articulaciones como es la espalda, en una misma posición durante mucho rato y además le estás metiendo movimientos muy explosivos, muy rápidos, de articulaciones superiores e inferiores, lo más probable es que acabes cansado, ¿vale? Vamos, yo con la experiencia que he tenido con los baterías, porque es de lo que estamos hablando, es que cuando acaban el concierto lo primero que hacen es ir a estirarse, que no saben qué hacer con la espalda porque llevan tocando ahí un buen rato y están así achepados, con la columna como si fuese una C o hombros hacia adelante y están tocando ahí. Entonces vamos a intentar proteger un poco eso. Tampoco estoy diciendo que toquemos rectos, ¿vale? No, pero un poquito... Yo por ejemplo lo que sí que he notado, que esto también lo hemos dicho también aquí en Seven Drums, es el tener una banqueta con respaldo. Bueno, eso es básico. O sea, es que es una pasada, porque aunque yo por ejemplo me suelo sentar muy a lo que sería al filo de la silla, ¿vale? Entonces claro, lo que es el respaldo no me llega atrás. Pero ese momento en el que a lo mejor estás tocando y simplemente te echas hacia atrás o te apoyas en la parte de atrás, ya has cambiado y eso te ayuda un montón. Cuando estás una hora, no lo notas, pero cuando llevas 2-3 horas, pues sí que se nota bastante. Entonces una de las cosas que puede ayudar también es los asientos con... eso es. Mantenernos en posiciones articulares neutras, que se dice, ¿no? Si mi columna es capaz de hacer este gesto hacia aquí atrás y de flexionarme hacia adelante, digamos que ese sería su rango articular, todo su abanico de movimiento, es interesante que siempre trabajemos por la mitad, ¿vale? Vamos, es bastante lógico. Cuanto más te acerques al extremo a la hora de tocar, más posibilidades tienes de pasarte de listo. Claro. Por eso comentaba eso, no toquéis, que es un fallo muy típico, no toquéis ahí. Sí, yo creo que la postura correcta es estar recto, ¿vale? Pero no estar, pero con los hombros totalmente relajados. Claro, no entonces elevar, sentir simplemente pues que estamos rectos, ¿vale? Al principio cuesta muchísimo además, porque parece como que estamos tensos, pero poco a poco el cuerpo se va acostumbrando también. Va tolerando ese gesto. Bueno amigos, pues ahora llegamos al momento de los estiramientos, que era lo que nos comentabas. Correcto. Hasta el momento lo que hemos hecho ha sido antes de la actividad, calentamiento. En ningún momento, o lo que hablaba antes contigo, yo no recomiendo estirar antes de realizar un gesto deportivo, una actividad física. Más que nada porque uno de los efectos que tiene el estiramiento es la bajada del tono muscular. Entonces a ti no te interesa hacer un estiramiento antes de generarle luego contracciones muy intensas, ¿no? Yo no sería partidario. Entonces hemos hecho la movilidad durante la actividad y ahora pasamos a la última fase, que sería el estiramiento, la vuelta a la calma. Igual que hemos hecho antes, vamos a comenzar miembro superior, ¿vale? Básico, ejercicio, bueno, el estiramiento que ya hablamos algún día de él, sí. ¿vale? Nos agarramos ahí dedo pulgar y vamos hacia atrás, ¿vale? Esto es, cuando nos ponemos a estirar, lo que quiero es que generemos tensión en determinado segmento y mantener durante 20-30 segundos. Los estudios siempre dicen entre 30 segundos 2 minutos. Bueno, eso ya es un poco libre. La tensión la tendríamos que sentir por aquí, ¿no? Ahí, la zona de la alita, del muslito que tenemos ahí, ¿vale? Estiramiento bastante específico. Estiramiento que es muy sutil, que tampoco hay que llevarse el dedo al sobaco. Una cosa es notar tensión y otra cosa es notar dolor. Es muy diferente. ¿Qué más estiramientos podríamos hacer en la mano? Estiramientos muy específicos de cada dedo, ¿vale? Igual. Es que se nota toda la tensión, sí. Siempre que vamos a hacer el estiramiento, vamos a intentar tener codo recto. Vale. Para estirar todas las fibras musculares. Estos son más específicos, digamos, de la mano, pero bueno, sí que vais a notarte estiramiento en la zona del antebrazo, ¿vale? A mí hay uno que me gusta mucho, tened en cuenta que vais a estar mucho tiempo haciendo una presión, que es separar dedos. Esto suele aliviar un montón. Si habéis sufrido cansancio de mano, esto alivia un montón, ¿vale? Separar dedos y mantener el gesto. Qué bueno. Separamos ahí manos. Separamos dedos, perdón. Vale. Antebrazo. Codo recto. Agarro todos los dedillos. Agarro el dedo pulgar. Y me llevo para atrás. No se te olvide el dedo pulgar. Así lo puedes agarrar. Joder. Es difícil. Cuesta, ¿eh? Sí. ¿Vale? Los ejercicios que uno no está acostumbrado a hacer, tío, es como... Todo nuevo. Sí. ¿Vale? Antebrazo. Esto lo que se llama epitrocleare, para llamarlo de una forma rara. Pasamos a la otra zona del antebrazo.
yo meto dedo. Ajá, ese también, ese creo que lo recuerdo que lo hicimos también. Cerramos puño y para abajo, ¿vale? Siempre hay variaciones, ¿no? Este sería como muy neutro, pero podríamos llevar la mano hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de qué sensación queramos conseguir. Este de aquí, a mí me tira de esta parte de aquí. Voy a hacer más cubito. ¿Qué cosa? ¿Vale? Antebrazo, visto. Bíceps, importante, para cómo se estira bíceps. También es un músculo que se estira poco, es más imaginártelo, pero bueno. Lo interesante es lo que se dice pronar el antebrazo, llevar el dedo gordo hacia atrás y una vez aquí, llevo el brazo hacia atrás. Y con el pulgar, mirad cómo lo tengo yo colocado, pincho, que se ve. ¿Vale? Normalmente pues, lo típico es estirar los dos brazos a la vez. Prono y llevo brazos hacia atrás. A ver si notas tensión. Sí. Ahí, la parte del bíceps. Eso es lo que sí. ¿Vale? Qué bueno. Bíceps. Tríceps. Le conocemos. ¿Vale? Que me estaba juntando tú. Sí, este. Ay. Que es que a mí, o sea, yo parezco un Lego. Yo hago así directamente, ¡clac! Y cruje en todos sitios. Bíceps, tríceps. Pasamos al hombro. El deltoides, que es la hombrera, ¿vale? El músculo grandote que tenemos aquí. Es un músculo bastante grandote. A mí me gusta estirarlo sobre todo de dos formas. Una es, llevo el brazo hacia adelante, agarro codo o agarro brazo, ¿vale? Dependiendo de la altura. Intento pegar el brazo hacia el pecho y llevarlo hacia allá. Vale. Ahí. Intentamos, cuando estiremos aquí, intentamos que no nos pase esto, ¿vale? Llevar el hombro, dejar el hombro atrás y llevar el brazo hacia adelante. Vale. ¿Vale? Este estira también. Como tira, Y luego me doy la vuelta, estoy estirando este brazo, lo llevo hacia atrás, con esta agarro codo, muñeca, antebrazo, y estiro en esa dirección. ¿Vale? Aquí vais a notar mucho más que es como la zona de delante de verlo. ¿Vale? Importante también, seguimos, trapecio. Estiramos ahí, por ejemplo, si quiero estirar mi trapecio derecho, bueno, tú estás con el izquierdo, ¿vale? Queremos estirar el trapecio izquierdo, llevo brazo ahí, mano baja la cabeza, y si quiero aumentar la tensión, mira, quiero que, según estás, con esta mano, hagas fuerza hacia el suelo. Ahí aumentará más la tensión, ¿vale? Trapecio. Vamos, músculo que casi no da nada de guerra, siempre, toda la gente lo da. No, y aparte nosotros cuando estamos tocando la batería, o sea, que nos cargamos muchísimo. Trapecio importantísimo. Yo siempre que estiro aquí, para cambiar un poco de músculo, lo que hago es, roto mi cabeza hacia la axila, ¿vale? No estoy haciendo fuerza ahora. Roto ahí y ahora tiro. ¿Vale? Ahí la tensión no se va a concentrar tanto en el trapecio, sino como un poquito más hacia aquí, sobre todo elevado de la escápula, se llama ese músculo. Lo hemos dicho ahí, roto y tiro. ¿Vale? Muy interesante, lógicamente, hacia los dos lados. Miembro superior, lo podríamos dejar aquí, ¿vale? Bueno, Dani, yo lo que voy a hacer es que te voy a decir un ejercicio que yo hago de estiramiento para que tú me digas si lo estoy haciendo bien. Básicamente, coger, yo en este caso tengo las dos baquetas, como siempre lo hago, pues con las palmas hacia arriba, ¿vale? Directamente cerramos, entonces damos la vuelta y nuestra siguiente posición pues sería esta de aquí, ¿ves? Como podéis ver, las palmas están hacia afuera, los codos arriba, y entonces aquí directamente lo que hago es que extiendo aquí y estiro, y os puedo asegurar que después de estar tocando 2 horas o 3 horas o haber estado estudiando, lo que sea, viene súper bien. Sí. Y alivia muchísimo todo lo que es el antebrazo, todo lo que es el tríceps. Hacia el lado y luego imagino que... Sí, hago primero derecha, recordad el primer paso, te tienen que quedar así, luego metes esta hacia arriba, quedarían las palmas, y luego ya estiras, eso sería con la derecha, bien, y ahora con la izquierda, lo mismo, y aquí, y estiras. Notas tensión en el antebrazo. Vamos. Igual que hablábamos. Además, aguantas esos 10-15 segundos, no 15 minutos, en 15 segundos, y es para mí es súper bueno, vamos. Es muy buen ejercicio, muy interesante. Continuamos con la espalda. Ejercicios interesantes. Además que es una cosa que me pregunta muchísima gente, oye, ¿cómo estiro esto? Es
que me duele mucho entre las paletillas. Esta parte de aquí, entre las Entre paletillas. las paletillas. ¿Cómo estiro eso? Es muy difícil estirar. A mí ese ejercicio me gusta siempre estirarlo contando con una pared, ¿vale? Lo que hago es llevar los pies un poquito hacia adelante, hasta notar que mi zona lumbar, la zona que está un poco por encima del culo, contacta con la espalda completamente. Cuando estoy ahí apoyado, mi idea es, la zona lumbar no se va a separar jamás de la pared, pero lo que voy a hacer es intentar enrollarme sobre mí mismo. Ya que estamos, estiramos, empezamos a meter tensión de la barbilla. Meto barbilla y empiezo a enrollarme. Pero yo no estoy separando el culo en ningún momento. O sea, digamos que estarías totalmente pegado aquí. Sí, mira, quiero que lo hagas y quiero que le digas cuál es la sensación que tienes. Mira, piernas un poquito más hacia adelante. Eso es que tu zona lumbar. Eso es. O sea, tiene que estar pegado a la parte del lumbar. Aquí. Zona lumbar, contactando con la pared. Y ahora pego barbilla. Metes barbilla y empiezas a bajar. Eso es, chapo. Madre mía. La tensión, tienes que notar tensión en el cuello, pero también tensión que baja como hacia la zona de las paletillas, entre las paletillas, Wow. entre las escápulas. Muy recomendable. Súper Muy interesante. recomendable. Muy interesante, ¿vale? Wow. Seguimos bajando, queremos conseguir sensación un poquito más abajo. Rodillas rectas, ¿vale? Los pies más o menos, yo siempre me gusta trabajar con ellos a la anchura de los hombros, una posición cómoda. Y bajamos. ¿Vale? Mucha gente dice, este ejercicio es malo. ¿Por qué? Si es verdad que cuando tú bajas, Yo no puedo bajar más. tú ya te has quedado ahí. Yo me he quedado ya aquí. está. Donde te quedes te has quedado, ¿vale? Hay gente que te pone las palmas en la mano, no sé qué. Si es verdad que vas a notar mucha tensión Sí, en la parte posterior de la totalmente. pierna, pero también estás generando estiramiento en la zona lumbar. Vale. ¿Vale? Interesante. Quiero estirar un poco más la zona lateral, digamos, del tronco. Me voy hacia un lado. Ahí. Abrir costillas, digamos, ¿vale? Desde aquí se puede complicar. Voy a comentar una pequeña complicación. Lo estoy aquí estirando, imaginar. Quiero aumentar la tensión, digamos, la zona más lateral de mi columna lumbar. Pues lo que hago es, estoy aquí, roto el tronco, y como si quisiese agarrar algo que está lejos y no voy a llegar a ello. Desde ahí voy a notar tensión en todo mi dorsal ancho, toda la zona de las costillas y el cuadrado lumbar, que es ese músculo que está ahí en la parte lateral. Igual hacia el otro ladito. Me voy ahí, voy a coger algo que está lejos. Comienzo a notar tensión ahí. Interesante. Interesante. Seguimos con piernas. Primero que nos encontramos, o uno de los primeros músculos que son súper interesantes de estirar, zona glútea. ¿Vale? ¿Cómo me gusta a mí estirarlo? Me gusta estirarlo en el suelo. Vamos a sentar aquí. Varios estiramientos. Por ejemplo, voy a estirar la zona glútea de mi pierna izquierda. Flexiono rodilla, me acerco el pie a mí, ¿vale? Agarro bien el pie y me lo acerco a mí. Intento estar con el tronco recto. Si yo soy una persona poco elástica, Como yo. como se ven, se tragó un paraguas, lo que hago es apoyarme en la espalda y estiramos ahí. ¿Vale? Así no me voy hacia atrás. Igual, notaré tensión en la parte externa de la cadera, las dos patitas, ¿vale? Igual mantenemos 20-30 segundos. Zona glútea, apañado. Cuádriceps, o bueno, flexores de cadera. Típico ejercicio que conocemos todos. Aquí. De llevar cadera, Vale. de llevar pie atrás. Vale, y ahora con este yo te voy a hacer una consulta. Nivela, a ver. Con este sería estiro, Sí, ¿vale? Pero lo que es la pelvis Ujú. la meto hacia adentro, ¿verdad? ahí. Ahí. Lo que hacia hablábamos antes de Vale, o la sea, retroversión. esto totalmente recto y... ¿Cómo me gusta a mí hacerlo? ¿Cómo lo aconsejo? Tengo que imaginarme que quiero formar una C. La rodilla la llevo bien hacia atrás y el tronco está muy recto, ¿vale? Formando como una especie de C. Ahí notarás mucha tensión en el cuádriceps, Sí. ¿vale? Ahí. Vamos, estiramiento de cuádriceps, perfecto. Músculo que se nos olvida estirar a todos siempre, o que conoce muy poca gente. Psoas ilíaco, tiene un nombre un poco raro. ¿Cómo se estira este? También en el suelo. Por ejemplo, si quiero estirar el psoas de mi pierna derecha, lo que hago es lo siguiente. Me coloco en posición de caballero, apoyo mi rodilla derecha al suelo, mi rodilla izquierda, la llevo hacia adelante, y una vez en esta posición, que yo no noto tensión, me dejo caer hacia adelante. Ahí empieza a aumentar tensión como la zona de la ingle, un poquito más tirando hacia adelante. Psoas ilíaco, básico. ¿Vale? Responsable de mucho dolor en la cadera y muchas lumbalgias. Seguimos. Aductores. Musculatura que tenemos en la parte de dentro de las piernas. ¿Vale? Separamos piernas. ¿Vale?
varios estiramientos. Quiero hacer un estiramiento, digamos, bilateral en ambas piernas. Simplemente llevo pelvis hacia adelante y tronco hacia atrás. En otra extensión, las dos ingles. Esto sí que son las ingles en delantero. Este sí que estira. Este sí que estira, macho. ¿Vale? Quiero centrar más el estiramiento hacia un lado. Pues como antes podemos hacer este o simplemente inclino el tronco. ¿Vale? Sí. Pierna izquierda. Notas aquí. Ok, me voy hacia el otro lado, pierna derecha. Aductores. ¿Vale? Aductores, glúteos, cuádriceps. ¿Qué nos quedaría en la pierna? Isquiotibiales, la parte de atrás. Mira, no os puede valer esa silla. Venga. Lo que me comentabas antes. Bueno, mucha gente lo hace con la batería, ¿no? Se pone encima de esto, pero... Quiero estirar isquios. Una forma... Lo puedes hacer en el suelo también. A mí siempre me gusta poner el brazo sobre una superficie. Sí, mira, una pequeña... Vamos, un pequeño detalle. Si yo me coloco muy recto a la pierna, como estoy ahora mismo, cuando yo baje, la sensación va a ser bastante generalizada. ¿Vale? Ahora quiero empezar a estirar un poquito más, esto es un pequeño detalle, ¿eh? Quiero empezar a estirar un poquito más la parte de dentro, la parte de fuera de la parte de atrás. Pues por ejemplo, si quiero estirar la parte de dentro, perdón, yo me voy a colocar aquí y la pierna la voy a abrir un poquito. ¿Ves? No ha cambiado mi posición. Y yo ahora, en vez de ir hacia el pie, lo que voy a hacer es ir hacia adelante. Claro. Ahí notaré esa tensión. ¿Qué quiero que sea el verdes? Me coloco aquí, la pierna la estiro, pero la llevo hacia el otro lado. Igual, yo bajo recto. Ahí notaré la tensión más hacia la parte de fuera. ¿Vale? Pero vamos, de manera general, la idea básica, aquí. ¿Vale? Muy bien. Esta rodilla recta, siempre que estiramos ahí. Interesante. Ya nos queda poquito. Nos quedan tres queda detalles. Nos quedan tres detalles. Gemelos, ¿vale? Típico que conocemos. Nos ponemos ante... Apoyarnos No voy a manchar, ¿vale? Pero no. Por ejemplo, ahí en la pared. ahí, pie. Gemelos sería con rodilla recta, ¿vale? Me coloco muy recto o intentando acercarme a la pared, ahí noto tensión. Hay otro músculo en la parte de atrás de la pierna muy importante, se llama sóleo. Entonces lo que decía, gemelos con rodilla recta. Quiero estirar sóleo, flexiono rodilla un poco. Y la sensación de estiramiento es mucho más baja. Tirando de aquí. Correcto, Claro. mucho más baja. Chapó. Y nos quedaría tibial, o que normalmente llamamos tibial anterior, aunque hay algún musculillo más. Normalmente yo este también lo estiro en el suelo, que digamos que es la parte delante de la tibia. Nada, mi idea es intentar formar una línea recta entre mi rodilla y mi pie. Ahí. Ok. O Bajamos sea, el tiramos pie. de lo que sería la planta, tiramos... ¿no? Más que la planta, el dorso del pie. Ajá. Y ahí. ¿Vale? Generamos tensión ahí. Y por último, fascia del pie. Le damos la planta del pie. Ahí. Y esto ya es un estiramiento mucho más específico de esta zona. Estiramos ahí, cogemos dedillos, cogemos talón. Eso además a nosotros también nos viene bien porque nosotros estamos con el pedal de bombo. Correcto, estáis todo el rato Básicamente, haciendo o sea, eso a nosotros nos vendría genial. Genial. Porque eso también se sobrecarga, aunque la gente piense que no. ¿Sabes? Todo este tipo de ejercicios no es que se sobrecarguen a lo mejor en el mismo momento, ¿vale? Pero sí que pueden ir generando pequeñas lesiones, lo que siempre hemos hablado, ¿sabes? Pequeñas lesiones que es por sobrecargos de Sí, pequeños y momentos. sobrecargando Pequeños poco a momentos, poco. se van sobrecargando y luego es cuando viene ahí Los un poco dolores. los dolores. dolores. Lo que es importante es saber en qué momento tenemos que estirar. Mucha gente termina de tocar la batería y directamente nada más que termina, se pone a estirar. A mí no me parece interesante. Cuando tú terminas de hacer una actividad, estás excitado para esa actividad. Tu musculatura está muy contraída. La hemos preparado para contraerse y además la hemos hecho trabajar. ¿Qué es lo interesante? O lo que ahora se empieza a aconsejar, dejar un ratito. Hay quien dice que incluso 2 horas. 2 horas después del... De tocar o de... Sí, de del actividad. ejercicio físico. Y dejar 2 horas. Coges, te das un agua, no sé qué, no sé cuántos, y luego te pones a estirar. Para un poco, digamos que cuando tú estás haciendo eso, cuando estás tan excitado, la carga hormonal que tienes es muy alta, estás de adrenalina hasta arriba. Entonces vamos a dejar que el cuerpo vuelva a una posición de reposo de una manera fisiológica y luego comenzamos a estirar. La idea es muy sencilla. Si yo estoy trabajando, volvemos al bíceps, que es el músculo sencillo de entender. Si yo estoy trabajando con el bíceps mucho rato, él va a estar acostumbrado a contraerse. Si yo directamente termino de tocar y me pongo a estirarlo, es contrario a lo que él está haciendo, digamos. Él lleva hora y media contrayéndose. Me voy a poner a estirar, te va a decir que no. O va a estirar muy poco, o incluso tiene riesgo. A mí me ha llegado gente a consulta, gente que se ha lesionado estirando, porque no era un buen momento para estirar.
Entonces, bueno, pues cosa. dejar un ratito y luego nos ponemos a estirar. Qué cosa, yo siempre, de verdad que siempre yo he pensado que era Pim, pam. terminar y venga, vamos a estirar. Y lo que creo que piensa mucha gente que estirar antes de calentar, Sí. ¿sabes? Y bueno, y después terminar y directamente estirar, que son pequeñas equivocaciones que, bueno, pues hoy nos las ha solucionado nuestro amigo Daniel. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que a ti también te haya gustado estar aquí. Nosotros, como siempre, estamos encantadísimos. Gracias por aguantar este calor. Este calor. Ahora tenemos que estirar del calor. No, gracias una vez más por habernos ayudado, por habernos dejado también claras muchas cosas, porque dentro de que cada uno pueda llevar el año que lleva dedicándose a lo suyo, en mi caso la batería, lo que sea, siempre hay cosas que puedes aprender y que puedes aplicar para que vayas a mejor, ¿sabes? Nosotros ya vamos ganando una edad, entonces hay que cuidarse. Entonces muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. A ti ya digo que siempre os portáis muy bien conmigo. Sí, a todos normalmente yo creo que les damos agua. Por lo menos agua. Agüita fresca. Pesado del grifo. Muy importante hidratarse. Y bueno, yo creo que llega el momento de la despedida, el momentazo, el momento en el que, ¿qué os pido? Pues simplemente que le deis a like, que comentéis los vídeos, que tenéis aquí a Daniel esperando a que, pues si tenéis alguna duda, si tenéis algo que le queráis preguntar, lo que sea a él, pues tenéis el correo para que podáis escribir. No sé si tienes Facebook también o lo que sea. Sí. Entonces, pues bueno, nosotros todo eso lo pondremos en el vídeo. Aparte, pues simplemente deciros que bueno, que lo mismo, pues si os ocurre alguna pregunta, pues también que se la hagáis a él. O nos la escribís a Seven Drums y se la hacemos a él. Y bueno, para esa gente que ha venido nueva o que va a venir nueva, pues nada, suscríbete, porque es que ¿cuánto se tarda, Diego? ¡Un segundo! No, es que no lo he oído bien. ¿Cuánto? ¡Un segundo! ¡Un segundo! Que es que parece que lo tenemos que repetir. ¿Cuánto? ¡Un segundo! Un segundo, claro, un segundo. Si es que no se tarda nada, vas aquí, ¡pa! Pinchas y ya formas parte de la familia de Seven Drums. ¿Cuántos vídeos tenemos ya? 82. 82 vídeos, madre mía, ¿82? Pero si yo llevo poniendo más de 80, bueno, da igual. Tenemos más de 80 vídeos esperándote. No solamente vídeos de clase de batería, sino con Daniel también. Un montón de cosas. Entonces, suscríbete. Y dale a like, comenta nuestros vídeos. Y sobre todo, sed felices.